Estimados y estimadas, queridas y entrañables, les acerco mediante este formato un videito, en principio porque la explicación suele ser un poquito más dinámica y se suele entender mejor. Segundo, para llegar a todos y todas, porque hay compañeros y compañeras de ustedes que están dispensados y no forman parte de la cursada frecuente. Y por otro lado, porque siempre les estamos pidiendo como que entreguen otros formatos y demás, y tenemos ahí medio censurado el archivo de Word. En la actividad anterior que tuvieron que hacer, un poco lo que veíamos era justamente la conformación de formatos distintos a la hora de entregar el trabajo. Entonces por eso va el video también en esto de que puede servir la ayuda de la explicación. Igual se los voy a dejar copiadito en texto en el Classroom, así les queda como actividad. En principio, para saltarlo del formato. El formato tiene dos propuestas directas y una abierta. Un audiovisual, o sea, un video, una presentación en línea. ¿Sí? La diferencia entre el audiovisual y la presentación en línea es que el audiovisual no da mucho lugar a ida y vuelta, o sea, si hay algo que no entró acá, que quedó afuera, va a ser un problema y va a ser una complicación porque no hay cómo preguntarle. Y por otro lado, la presentación en línea permite un poco más de apertura, ¿sí? En ese sentido. Pero bueno, tenemos que coordinar el horario de llamada y demás, cosas que haremos para las personas que elijan este formato. Y por otro lado, algo abierto. Si a ustedes se les ocurre, che, profe, podemos hacer no sé, cualquier tipo de formato que a ustedes se les ocurra, me lo proponen y si es viable, le damos para adelante. La idea es que justamente puedan construirlo en ese sentido, que puedan ir armándolo en ese sentido. Bien, y por otro lado, la consigna, ¿en qué consiste? Ustedes tienen que construir estrategias ante la llegada de los españoles. Es decir, llegan los españoles al Imperio Inca y ustedes lo que van a tener que hacer es armar una estrategia para ver cómo trabajan con los españoles, cómo están con los españoles. Ante las estrategias hay distintas opciones, ustedes tomarán la que crean mejor. Ustedes tienen que construir una estrategia que la tienen que explicar. Es decir, si yo digo, bueno, voy a entrar en guerra con los españoles, bueno, tengo que explicar un poco cómo voy a sostener esa guerra, qué presencia militar, qué presencia de ejército tengo dentro de la comunidad a la que hayan elegido. O sea, van a tener que desarrollar las características principales de esa comunidad. Si ustedes dicen, bueno, vamos a tomar la entrada en el Imperio Inca, bueno, van a tener que desarrollar qué características tenía el Imperio Inca, si tenía ejército, cómo era la formación del ejército y un poco cómo desarrollarían esa estrategia, cuál es la idea de esa estrategia. ¿Qué no puede faltar para que se pueda llegar a entender lo que ustedes proponen? Primero, el lugar, que elijan dónde. De América decir, bueno, che, elegimos esto, el Imperio Inca, que habíamos tomado como referencia. Por otro lado, que elijan el momento, ¿sí? Que elijan en qué momento de la llegada de los españoles. Si ustedes dicen, bueno, en el momento en el que los españoles llegaron al Imperio Inca, entonces hacen la referencia y ponen la nomenclatura con respecto al año. Y por otro lado, ¿quién? Ubicar en qué lugar, ¿sí? Si uno dice, si estoy en la región andina, estoy hablando del Imperio Inca. Si estoy en Centroamérica, estoy hablando de las comunidades aztecas. Y ahí lo que van a tener que hacer justamente es elegir qué sector y qué comunidad es a la que ustedes van a representar, ¿sí? De la que ustedes van a tener que desarrollar esa estrategia. Y por otro lado, esto del cómo, ¿no? De cómo van a desarrollar esa estrategia, que es muy importante, de cómo la van a llevar adelante y cómo la van a desarrollar. Eso es sumamente importante. La idea consiste en que ustedes puedan acercarse lo más posible a conocer esa comunidad que elijan. Si ustedes eligen eligen ubicarse en América Central, bueno, que puedan desarrollar las características principales del Imperio Azteca y que desde ahí un poco construyan y desarrollen estrategias, esa es la consigna, ante la llegada de los españoles, ¿sí? Les dejo el videito subido para que lo vean, lo chusmeen y les sirva ahí de referencia, y ustedes van a tener también esta consigna en el Classroom, en el tablón, así la tienen como herramienta de consulta. Cualquier cosa me escriben y vamos hablando en relación a eso.